Y como el hermano Ángel ha dicho, en esta noche tenemos dos temas, los cuales son muy importantes. Son dos temas sencillos, pero son dos columnas bien, bien fuertes en lo que es la salvación. Amén. O sea que si usted no sabe estos dos temas, probablemente no entienda a cabalidad la salvación. Para usted entender la salvación, debe de por lo menos agregar estos dos temas. No puede dejar fuera lo que es el arrepentimiento y la justificación. Amén. Por eso me gustaría que preste mucha atención. Dígale al que está al lado, hablamos ahorita. Y otra cosa también, por motivo de tiempo, vamos a darlo seguido. El estudio, la enseñanza será seguida. Y en el proceso, las preguntas que a usted le surjan, usted la va a anotar. Si no tiene lapicero, lápiz, si puede, se puede movilizar ahora, buscar su lapicero, lápiz, para que anote la pregunta en el proceso. Ya luego al final del tema, se levanta las manos y cada quien hace la pregunta que tiene que hacer. Amén. ¿Se entendió? Amén, ¿verdad? Bien. También me gustaría que tengan Biblias a mano, que en la enseñanza podemos tener Biblia, ya que no se va a brincar mucho ni solamente la Biblia. Amén. El arrepentimiento, gloria a Jesús. El arrepentimiento es un tema que debiera ser conocido por todos, pero es ignorado por muchos. Amén. A veces vemos personas incluso que pasan aquí adelante o que hacen algo y decimos, esa persona se convirtió, y probablemente no se convirtió, sino que hubo primero un arrepentimiento. El arrepentimiento es de los primeros pasos para llegar a la salvación. Amén. Dice, es un poco predicado hoy en día en las iglesias porque es un tema que no emociona, es un tema que tal vez no gusta, es un tema que tal vez no atrae mucho. Muy difícil usted vaya a un congreso, a un concierto, a una actividad en grande. Muy difícil que usted vea un tema de arrepentimiento. Tal vez aquí venga un evangelista y tal vez no le hable del arrepentimiento porque el tema no gusta mucho. No suena muy bonito. Si no, pregúntenle a Juan el Bautista. Pregúntenle a Juan el Bautista sobre ese tema, que él dejó la cabeza en un lado por ahí, por ese tema. Amén. Jesucristo también tuvo muchos choques por el tema del arrepentimiento. Elías y los demás profetas. Gloria a Jesús. Entonces también hay otro lado del arrepentimiento, que hay personas que predican el evangelio y sacan el arrepentimiento, dice solamente crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. De esto muchos de ellos toman la porción bíblica cuando Pablo estaba encarcelado, que de repente hubo un estruendo y las cárceles fueron abiertas las puertas. Entonces el carcelero, cuando vio el reguero que las prisiones se habían abierto, dijo, ahí soy hombre muerto. Entonces él le preguntó a Pablo, al ver esto, el hombre vio su necesidad. Pablo dijo que no se mate, que todos estaban ahí. Dijo, no te hagas daño porque aquí estamos todos. O sea, las prisiones se han abierto por motivo de la adoración al Señor, pero aquí estamos, no te haga daño. Pero esto provocó en el hombre lo que muchos ignoran, lo que es un arrepentimiento. Reconoció su situación de que él necesitaba a Dios, y de ahí vino la gran pregunta que le hizo a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le hizo esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dice esta palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, o tú y los tuyos, como dicen otras versiones. Y toman ese pasaje bíblico para predicar que solamente, que como es una dispensación, solamente gracia, no necesitas el arrepentimiento. Y lo cierto es que Pablo sí predicó el arrepentimiento, y el arrepentimiento es vital importancia. Sin arrepentimiento no hay fe, sin fe no hay salvación. Amén. Gloria a Jesús.
Algunos predican a Cristo en base a las bendiciones y no hablan de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Como vamos a hablar de arrepentimiento, tenemos que definir este tema para saber con qué se come el arrepentimiento, qué se le echa, cuáles son los sazones, para que luego no nos pasemos la noche hablando de arrepentimiento y luego usted no sepa qué es arrepentimiento. Gloria a Jesús. El arrepentimiento tiene que ver con apartarse del pecado. Gloria a Jesús. Y es algo que raramente es enfatizado en nuestros días. Es dudoso que una persona sea nacida de nuevo si no ha entendido enteramente que el asunto de su pecado ha sido tratado por el Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. El significado de la raíz de arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de propósito, es un cambio sincero y cabal de la mentalidad y disposición en cuanto al pecado. Involucra un cambio de perspectiva, un cambio de sentimiento, un cambio de propósito. De ahí podemos decir que contiene 3 elementos, el arrepentimiento, lo pueden notar. Contiene 3 elementos, que es el intelectual, el emocional y el voluntario. El intelectual, el emocional y el voluntario. También el arrepentimiento, esa palabra se desprende de lo que es la palabra griega, que es la metanoia. ¿Han escuchado esa palabra aquí, metanoia? Entonces esa palabra metanoia, lo que quiere decir en español, es un cambio de mentalidad, un cambio de propósito. No simplemente un dolor que usted siente en el pecho, no es una penita, gloria a Jesús. No es que usted se sienta amargado por algo. Es un cambio de mentalidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si una persona supuestamente se arrepiente y usted ve que tuvo arrepentimiento en algo y no cambió, quiere decir que no hubo arrepentimiento. ¿Se entiende? Si no, le remordió la conciencia, tuvo amargura. Es un cambio. Es lo que pasó con Judas. Judas no se arrepintió. Judas no se arrepintió, por tal motivo se ahorcó, siguió en el rumbo, siguió en el carril de la maldad, amén. Entonces Pedro sí se arrepintió, porque Pedro cambió de mentalidad. Vemos que la mentalidad del Pedro, cuando negó a Jesús, es diferente a la otra mentalidad. Gloria a Jesús, que él adquirió luego de eso, y cambió. Ya Pedro era un hombre que en la Biblia usted verá que empezó a caminar diferente, amén. Dios es bueno, amén. Entonces, para ir ahí mismo, gloria a Jesús, vamos en elemento intelectual. ¿Qué es el elemento intelectual? Esto involucra un cambio de perspectiva. Es un cambio, gloria a Jesús, en cuanto al pecado, a Dios y a uno mismo. Es un cambio en cuanto al pecado, a Dios y a uno mismo. El pecado viene a ser reconocido, no meramente como una debilidad, un acontecimiento desafortunado o un error, pero como una culpa personal. Es cuando usted sabe, usted sabe el entendimiento, porque si usted no sabe que algo es pecado, usted no se va a arrepentir. Amén. ¿Cómo usted sabe que robar es pecado? Porque usted leyó, sabe que robar es pecado. Por eso igual entro esto aquí, que los niños, yo soy nuevo en esto de padre, pero hay una manera, gloria a Jesús, que también se debe trabajar con los niños, que a veces que el niño hace algo malo y se le golpea inmediatamente y no se le dice por qué se le golpeó. Entonces ese niño día tras día va a seguir haciendo lo mismo porque usted lo está golpeando y no le está concientizando, no le está enseñando por qué le está pegando, por qué le está metiendo. Lo correcto es
Igual que el Señor lo hace con nosotros. Mira, mi hijo, si coges este camino te irá bien, por aquí y por allá prosperarás. Pero si coges este camino, morirás. El Señor lo hace eso con nosotros. Entonces a los niños se les dice, mira, si tú pisas en ese lugar, eso es malo, por esto y por aquello. Ya él sabe que es malo por esto y por aquello. Entonces ya cuando lo hace, usted ya lo corrige, ya lo castiga porque cometió. Ya el niño va creando la conciencia. Tal vez hoy lo haga y mañana se lo olvide, pero la tercera vez ya él va a tener un poquito de conocimiento de esa situación. Por eso el arrepentimiento lleva lo intelectual, el conocimiento del pecado. Dice el Salmos, y la Biblia en Salmos 51, verso 3, Salmo 51, verso 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que sin la ley no conocemos el pecado. Si la ley no dice no matarás, donde no hay ley, no hay pecado, no hay juicio. ¿Se entiende? Gloria a Jesús. Por eso es el intelectual. Ahí hay que estudiar la palabra de Dios, estudiarla para saber qué es pecado y qué es no. Porque muchas veces estamos cometiendo pecado y haciendo algo malo una tras otra vez. ¿Por qué lo hacemos? Porque no sabemos qué es pecado. ¿Y cómo sabemos qué es pecado? Al estudiar la ley y la palabra del Señor. Desde el punto de vista humano, por ejemplo, el pecado de David fue contra Betsabé y Urías, su marido. Pero David se dio cuenta también que contra las leyes de Dios, ahí se refiere al caso de David con Urías, Betsabé, que el hombre vio a la mujer que estaba bañando, la vio y el hombre aclaró los ojos y no dijo gloria, sino que el hombre se desvió, el hombre falló y pecó, pero luego el hombre reconoció, cuando fue el profeta Natán, el hombre reconoció que había pecado contra Dios, contra él, contra el cielo, contra Urías y contra Betsabé. O sea que David se fue un mangú de pecado ahí, un salcocho de pecado. Gloria a Jesús. Amén, ¿me van siguiendo? Gloria a Jesús. Así que grábese esto, el intelectual, conocer el pecado. Hay muchos pasajes bíblicos que vamos a obviar por motivo de tiempo, pero que hablan del arrepentimiento. Dice, este elemento intelectual de arrepentimiento es muy importante, pero si no es seguido por los siguientes dos elementos, podría traer solo miedo de castigo, sin todavía un verdadero odio al pecado. O sea, si solamente se queda en el conocimiento intelectual, probablemente usted se quedaría cojo, tendría miedo al castigo, pero no tendría odio al pecado. ¿Se entiende? Usted sabe, entonces tiene miedo al castigo, pero no odia lo malo. ¿Se entiende? Esta parte también hago un paréntesis. Hay muchas personas que vienen al Señor, vienen al Evangelio y se les predica del infierno, se le habla del castigo, y mira, imagínate esta hora en el infierno, como usted está ahora aquí a las 12, imagínate en el infierno, eso es calientico. Entonces la gente cuando viene al Señor, viene con la mentalidad, con miedo al infierno. Oiga esto, viene por miedo al infierno y no por amor a Dios o por odio al pecado, a lo que está haciendo. No por odio y desprecio a lo malo que está haciendo, sino por miedo, horror a lo que es el infierno. Infierno, mejor me quedo en la iglesia ahí, aunque sea aburrido con la cara amarrada y atrás en la última silla. Es mejor entrar aburrido al cielo que contento al infierno. Pueden decir esta palabra, pero gloria a Jesús. Es bueno que cuando la persona venga concientizarlo de que el amor de Dios, en esto consiste el Evangelio, la Biblia y los profetas, en que se amen unos a los otros,
Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. En eso consiste, mire, desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea que tenga pendiente eso a la hora de predicarle a un inconverso. Hay que hablar del infierno, ¿verdad? El infierno, pero que también venga porque ama a Dios y que aprenda a aborrecer el pecado. Está el elemento emocional. Primero intelectual, luego viene el elemento emocional. El arrepentimiento a menudo ha sido definido como una angustia según Dios por el pecado. Escribiendo su segunda carta a los Corintios, Pablo dijo: ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padezcan por su parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso está en 2 de Corintios 7, del verso 9 al 10. 7 del 9 al 10. Ahí Pablo le está hablando a los Corintios. Recuerden la primera carta de Corintios, cuando Pablo le escribe a los Corintios y le da duro, gloria a Jesús, usó este término aquí, porque realmente la carta está un poco fuerte. Si usted lee 1 Corintios, Pablo le escribe a los Corintios para corregir una situación. Pablo habla de pecados, lo reprende claramente. Esto y esto y esto, tal pecado, tal cosa está aconteciendo. Dijo: entre ustedes hay cosas que ni aún allá en el mundo, los mundos impíos, se habla de esto. Aún hay uno de ustedes que tiene la mujer de su padre. Dijo Pablo, dijo: hasta el colmo han llegado ustedes. Entonces en esta carta Pablo habla de eso. Muchos de ellos esta carta la recibieron, tuvieron tristeza, tuvieron amargura, pero Pablo dice que esta amargura, esta tristeza que se produce en ellos es la que Dios da. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Se entiende? No la otra amargura, que es la tristeza del mundo, que produce muerte. ¿Se entiende? Cuando una persona en el mundo ha hecho algo malo, que tiene problemas, que reconoció que tiene una situación, que hizo, que lo botan, que votó, que le dio, con una persona incluso asesina a otra, generalmente intenta matarse esa misma persona. Se hace daño, porque la amargura que produce el mundo es para muerte. Cuando ellos se contristan es para muerte, no para arrepentimiento o salvación. Es el mismo caso que hablamos al principio con Judas y con Pedro. Pero tuvo un arrepentimiento que es según Dios, mi hermano. ¿Dónde que estamos? Pero tuvo un arrepentimiento según Dios. Y Judas según el mundo. Por eso murió. Gloria a Jesús. Entonces en Lucas 18:13, Jesús pintó al publicano golpeándose sobre su pecho. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Entonces ya es el sentimiento, es el ámbito emocional que estamos hablando, para que mantenga el orden de lo que estamos diciendo. En lo emocional, normalmente o generalmente, en ese arrepentimiento, en esa tristeza, hay lágrimas. Especialmente cuando la mujer, los hombres también lloran, pero hay lágrimas en el arrepentimiento, porque es algo emocional, no solamente intelectual. Y que, pero mira, la Biblia dice que no robarás, y yo me robé 2 millones. Ay, Señor, me robé 2 millones, perdóname. Y usted lo ve pidiendo perdón, pero el hombre está como contento. Perdóname, pero tiene sus 2 millones ahí. Eso es como, hay personas que a veces van a decir algo, delante de mí lo han hecho, que van a decir algo, van a hacer algo, y van a hacerlo y dicen: Dios mío, perdóname. Pero mire, usted ve que Dios mío, perdóname, porque saben que está malo. Dice: Dios que me perdone, pero, y sueltan el veneno. ¿Cuánto han escuchado a personas hablando así?
A Dios que me perdone, y sueltan el veneno. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay prácticamente lo que es el conocimiento o el arrepentimiento, el intelectual. Esa persona se arrepintió intelectualmente, no emocional. Porque lo próximo que sigue de ahí no lo hace con dolor. Fíjese lo que usted vea. Lo hace con gusto y con gozo. O sea, hermano, que si usted va a hacer algo, de que a Dios que me perdone, mire, si paso esta raya, entro en pecado. Y a Dios que me perdone, no pase la raya, mi hermano. Quédese de este lado. Ese es el emocional. Por eso está el hombre que de lejos decía: sé propicio, Señor, a mi pecado. Dice: no soy digno ni siquiera de alzar las manos al cielo. Jesús presenta a este publicano que estaba así. Pero hay otro que intelectualmente que está, ese estaba tan malo el otro que ni reconoció que pecó. Porque por lo menos hay gente que dice: no, ese estaba que era bueno y que era... Y la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos un arrepentimiento. ¿Se entiende? Todos necesitamos un arrepentimiento, tanto por las cosas que hacemos, por las cosas también que no hacemos. Porque la gente también se basa: no, porque yo no hago esto, yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo, yo estoy en la iglesia, yo no me meto en chisme, yo no hago nada, yo estoy tranquilo en mi lado. Mi hermano, perdóneme, pero le voy a decir algo. También hay un pecado que se llama el pecado de omisión. Amén. ¿Con qué se come este pecado? Este tipo de pecado es el pecado. Un ejemplo dice: solo al Señor tu Dios adorarás, y tú haces otra cosa. Si el Señor te dice: ve y haz discípulo, y tú no estás haciendo discípulo, no estás matando, no estás robando, no estás hablando mentira, pero estás pecando. Estás pecando primero por la desobediencia y segundo por el pecado de omisión. Estás omitiendo un mandato que Dios te mandó. Es como que usted envía a su hijo y le diga: mira, cómprame 3 pesos de salsa y 2 sopitas, y él no vaya. El niño no te está haciendo un mal, pero está desobedeciendo y está omitiendo un mandato tuyo, la omisión. Amén. Entonces anótelo ahí, que eso también es pecado. Amén. O sea, no hay manera de que podamos medir la emoción, ni que cuánta emoción, ni que el arrepentimiento es tal emoción. Hay que hacer duro en el pecho, tirarse al piso, tirar mocos, tirar baba, tirar lágrimas. No hay manera de medir, pero a veces hay llanto, a veces hay ese compungimiento, se dice: wow, Dios mío, ¿qué hice? Metí la pata otra vez, metí los pies, me descuidé, algo así. Usted se lamenta por ese error. Amén. Ese es el emocional. Una persona puede sentir que haya sido sorprendida en el acto de pecado, pero no necesariamente arrepentida a causa de su pecado. Esto podría ser simplemente remordimiento. La angustia por el pecado debe ser seguida por el elemento voluntario. Ya el otro elemento intelectual, el emocional y el voluntario. Gloria a Jesús. Cuando dice que una persona puede sentir que haya sido sorprendida en el acto de pecado, pero no necesariamente arrepentida a causa de su pecado. En español, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que puede ser que una persona se sienta mal porque fue encontrada, fue sorprendida haciendo algo malo. Dice: ay, me encontraron. Entonces el lamento es: me encontraron, no es: ay, mira lo que estoy haciendo. Amén. Están como muy serios, gloria a Jesús. Están ahí. Entonces, es el caso. Dice: ay, me encontraron. Está arrepentida del ay, me encontraron, y no del ay, ¿qué estoy haciendo? Amén. Eso fue lo mismo que pasó con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hizo? Mira dónde estoy comiendo con los cerdos. Cambió, se produjo lo que él era, una metanoia. O sea, él cambió. Vino primero el conocimiento. Dios, pero muchachos, en español, parafraseando.
Dios, pero muchacho, resultará cuando en... tú estabas, Este es el proceso de la cuando yo estaba en la casa de mi padre, ya yendo, o sea, había abundancia, había de todo. Le pasó dice, por la mente, primero wow, es mira lo que confesión hice. de Mi papá que era pecados. tan bueno, me daba las tres Confesión de ñoñas, pecado. tranquilo Dice que yo si ahí. confesares con tu boca Que tú Jesucristo estabas es el blanquito, Señor. gordo y colorado. Confesar y creer en tu corazón. Y Confesión me de aloqué, pecado. como El dicen. Y pecado, salí y pedí cuando mi usted se parte. arrepiente, usted tiene que Y confesar me fui. el pecado. Yo hice lo malo. Un lenguaje más Pequé. sencillo, que es lo que estamos hablando. Que si usted Pero va donde el Jesús, Señor, tú estás y usted intelectual, sabe que usted hizo algo luego con malo, arrepentimiento usted lo dice sabe, pequé tú contra ahí, el porque cielo, el pequé, procedimiento, usted lo sabe, viene usted el lo sabe, mi emocional, hermano, aquí ante y ya está el nosotros. voluntario, gloria a Jesús. ¿Cómo usted va delante del Señor y dice, Señor, voluntario? gracias por este Diga, día, te alabo y te glorifico? tenga su apunte en mano. Mira que si en algo te he fallado, Dice, si debe en algo existir te he el fallado, ejercicio de perdona la mi hermano, usted voluntad sabe lo que usted de falló. arrepentimiento para Usted ser sabe que usted metió los pies y verdaderamente metió el otro y efectivo. metió la cabeza y después dijo, nos Señor, vemos del otro lado. Esto significa una vuelta interna del pecado y una vuelta. A veces sabemos que nos fuimos con todo de aquel lado. Y decimos, Señor, si en algo te he fallado. Entonces el Señor sentado dice, pero mi hijo, pero ¿cómo? Pero la memoria tuya no es tan mala que se te olvide el lío que tú hiciste ahorita. Entonces el Señor está esperando, no para tirarte un rayo y abrirte en dos. No, el Señor está esperando que tú confieses tu pecado, porque eso, la confesión trae liberación también de tu corazón cuando le confiesas al Señor tu pecado. Dice en Salmo 38, 18, dice, por tanto, Salmo 38, 18, dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Dice, he pecado contra el cielo. Gloria a Jesús, en Lucas 15, 21, cuando dice pecado contra el cielo, esa es la otra parábola del hijo pródigo. Dice, el otro punto, el otro paso del arrepentimiento es la separación del pecado, lo que estamos hablando. Si usted pecó, usted reconoció su pecado, está la separación del pecado. El que encubre sus pecados, también lo que estamos hablando ahorita, el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando usted va al Señor y dice, Señor, si en algo te he fallado, usted está encubriendo su pecado. Entonces la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, y leamos los textos bien, porque a veces leemos una parte y la otra no la seguimos leyendo. Dice, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso está en Proverbios 28, verso 13. Proverbios capítulo 18, verso 13. Y también dice ahí mismo en la cita, Isaías 55, 7. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice deje. Gloria a Jesús. Entonces ahí está la separación del pecado. Usted sabe que falló, metió los pies, pero saque los pies y trate de no volverlo a meter. Saque los pies, mi hermano. No esté metiendo esos pies ahí siempre. ¿Cómo va a ser que uno va a estar siempre? A veces que uno tiene una situación, esto voy ya un poquito más. Una situación a veces que uno le ora al Señor, porque a veces uno cae, a veces en un mismo error, varias veces. Y a veces yo como que voy delante del Señor y me viene este pensamiento y digo, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Aquí estoy otra vez con lo mismo. O sea, Señor, mira, otra vez volví y caí en el error. Digo, ayúdame, Señor. Y hablamos la situación. ¿Se entiende? Nos ponemos de acuerdo y el Señor es tan misericordioso que Él vuelve y me perdona. Gloria a Jesús. Porque a veces que pecamos, pero también hay cosas que a veces uno tiene. El ser humano siempre tiene como una debilidad. Amén. Siempre tiene como una debilidad. ¿Qué quiere decir esta debilidad? Esta debilidad no es para que usted se agarre de ahí para pecar, sino es lo que te evita que tú te jactes y digas, yo soy mejor que mi hermano y mejor que fulano. ¿Entendamos esto bien? Esa debilidad es para que tú no llegues arriba y digas, yo soy perfecto, yo no sé cómo es que mi hermana mete los pies tanto ahí.
pero mira, fulano no aguanta la lengua, fulano, y tú mira, si el Señor te deja así perfecto, gloria a Jesús. Como dice un escritor por ahí, que él le oró fervientemente a Dios para que le quite todas sus debilidades. El Señor le dijo, no, que diga el débil fuerte. No, él se olvidó de todos esos pasajes. Él dijo que él quería ser santo y perfecto y quería estar nítido y ready. Y le oró al Señor para que el Señor le quite sus debilidades. ¿Y usted sabe qué hizo el Señor? Se las quitó todas. Cuando el Señor le quitó todas las debilidades, que él dijo, me la quitó mi debilidad y ahora estoy bien. ¿Qué pasó ahí? Surgió el orgullo, mi hermano. El hombre, el Señor le quitó su debilidad y ya el hombre, ahora sí yo estoy santo, 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 4 veces santo. Ahí surgió el orgullo y el hombre volvió a ser débil otra vez. Entonces el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Amén. Gloria a Jesús. Así que órale a Dios para que el Señor, el poder del Señor se perfeccione. O sea que cuando tú fallas, tú sabes que tú eres débil en algo, el Señor te va a ayudar y por el poder del Señor es probable que tú no caigas, pero tú vas a reconocer que no fue por tu fuerza, sino porque el Señor te ayudó. Entonces, el otro paso es volver a Dios. Confesión del pecado, separación del pecado, luego volver a Dios. Dice otra vez, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Este pasaje lo hablamos anteriormente, que está en Isaías 55:7. Dice, debemos no solo volvernos del pecado, sino a Dios. No solo volvernos del pecado, sino a Dios. No solo dejar el pecado, sino volver a Dios. Hay un pasaje bíblico que la gente cita mucho, pero lo dice como, dice una parte de él. Y no dice la otra parte. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces hay gente que dice, no, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y está en esa parte, pero la parte primero dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué dice? Someteos. O sea que si no te sometes a Dios, el diablo tal vez no corra de ti. Porque mire, mi hermano, si a usted lo dejan solo con el diablo hasta la trompa entre los dos, mire, dejémoslo ahí como dice. A usted le dan todos los golpes dominicanos. Y mire que en dominicano hay muchos tipos de golpes. Está el puñetazo, la trompa, la tabanal, el pecozón, el yaguazo, el matapollo, todo eso. Entonces, con nuestra fuerza no vamos a poder luchar con Satanás, sino es con Dios. Es como cuando un chamaquito va con su papá a la escuela. Él cree que va a darle golpe hasta el director. No te apures, yo voy a traer a mi papá mañana. Y ya usted sabe. Entonces, ya al final de esa parte, no algo meritorio. El arrepentimiento no debe ser nunca concebido como algo meritorio, una obra a ser hecha a fin que Dios otorgue salvación. No es que usted se va a arrepentir reclamándole a Dios salvación. Para aclarar esta parte aquí, creo que lo dice esta parte, vamos a seguir. Para que no salgamos de la... Gloria a Jesús. Dice que la salvación es una provisión por medio de la gracia de Dios a ti. La salvación no se compra con arrepentimiento. El arrepentimiento es de los pies de la salvación, pero el arrepentimiento no es la salvación. O sea, usted no es salvo porque se arrepintió. Usted es salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Por la gracia. Esa gracia de Dios es lo que hace que te arrepientas. Dice la Biblia, gloria a Jesús. Esta parte no tengo la cita bíblica porque hay cosas que llegan. Entonces, dice
O sea, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Se entiende? Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es quien te convence de pecado. Si una persona no tiene a Dios, si una persona no tiene al Espíritu Santo, si una persona no ha sido alumbrada por la gracia de Dios, escucha este término, suena un poco, pero es alumbrado por la gracia de Dios, usted no puede arrepentirse, porque es Dios que te alumbra para que cuando te abre los ojos, tú dices, pero mira esto. Entonces ahí Dios te descubre, o sea, la gracia de Dios te descubre, y tú quedas desnudo, y tú dices, pero yo estoy mal. Hay personas que hacen y hacen mal, y para ellos también no tienen el conocimiento. A veces hay muchos filósofos y científicos que saben la Biblia y saben todo, pero no llega el arrepentimiento a ellos porque no han sido alumbrados por la gracia del Señor. Pero ahí esa parte la vamos a dejar por ahí, porque esa parte, gloria a Jesús. Entonces ya dice, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es Deuteronomio 30:10. Volveos de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a las leyes que yo prescribí. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, el arrepentimiento, terminando, gloria a Jesús, no es algo que pasó de moda, no es algo que no es necesario. El arrepentimiento sí es necesario. Lo predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento lo predicó Juan el Bautista cuando le decía a la persona, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el arrepentimiento, ese era el mensaje de Juan el Bautista. Por eso este mensaje no sonaba tan bonito y tan dulce, porque era arrepiéntete. Arrepiéntete es, reconoce que estás mal y vuélvete a Dios. Deja eso, muchachos, y vuélvete a Dios. Y había un rey ahí que tenía la mujer de su hermano, que no quería dejar eso y volver a Dios. Entonces Juan le decía, no te es lícito tener esa muchacha. Y él no quería dejarla. Y otras cosas más, incluso hasta la cabeza a Juan le volaron. Gloria a Jesús. Por esa situación. Jesús lo predicó. Jesús predicó, usted va en Mateos capítulo 9, verso 7. Ahí usted ve. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay muchos pasajes bíblicos que usted va a leer